Bueno, y ahorita mandas el link al grupo. Las horitas de vapor. Todavía no mucho. ¿Ya? Bien, bendiciones. Voy a orar y damos inicio a esta palabra. Padre, Señor, nuevamente estamos clamando, Padre, que seas tomando el control en esta hora, mi Señor y Dios. Padre, que haya una revelación en cada uno de nosotros, pero también, Señor, en los hijos, Padre, en las hijas que no pudieron venir el día de hoy. Señor, que una vez más seas hablando, Padre eterno, y mostrando, Señor. Mostrando, revelando, Padre mío, enseñando lo que tú quieres, papá, que veamos, que aprendamos, que entendamos en esta hora en el nombre de Jesús. Y Señor, no dejamos de rogar, Padre, que tu presencia sea con nosotros, pero también te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y Señor, conforme a tu voluntad, Padre amado, que ángeles, Señor, sigan en este lugar y se desplaguen, Señor y Dios, se desplieguen al norte, al sur, al este, al oeste, Padre mío, vayan a las casas, Señor, de los hijos, Señor, de esta casa del remanente fiel, vayan a la casa, Padre mío, de los ministros que están, Señor, dentro de la red ministerial, Señor, en los estados de esta república, Padre, en el nombre de Jesús, los servidores, mi Señor y Dios, las familias, matrimonios, los hijos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, que ya sean en esta hora cubriendo y protegiendo, Padre mío, a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, voy a leer Mateo 25, versículo 30. Dice: y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Este versículo es de la parábola de los talentos. Esta ya no lo leo para no tomar más tiempo, pero esta es una palabra que el Señor nos ha estado mostrando ya en varias ocasiones. Lo que dice la palabra acerca de las parábolas, de la parábola de los talentos, dice el versículo 14, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Entonces dice la palabra que a uno le entregó 5, a otro le entregó 2, a otro le entregó 1. Quien entregó 5 multiplicó, quien entregó 2 multiplicó, pero al que entregó 1 no multiplicó nada. Todavía dice que el talento que le dio su Señor lo enterró y regresó ese talento sin multiplicarlo. Ahora, ¿por qué este versículo 30? En estos días ha estado viniendo a mi mente acerca de las tinieblas, y las tinieblas, y las tinieblas. Y en citas o en publicaciones he estado viendo y las tinieblas, y las tinieblas. Y por eso es que tomé este versículo que dice: y el siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. En la versión en esta otra versión que tengo aquí dice: y a este empleado inútil, échenlo afuera.
a la oscuridad. Allí tendrá tanto miedo que llorará y le rechinarán de terror los dientes. Miren, hemos estado viendo en este tiempo con la ayuda del Señor que todos nosotros tenemos una encomienda, todos. En el caso de esa parábola de los talentos, quienes trabajaron, ¿qué les dijo su Señor? Dice, pasa al gozo de tu Señor. Pero el que no multiplicó fue lo contrario. En ese no hubo gozo, en ese no hubo alegría, pues menos paz. Dice, échenlo en las tinieblas de afuera. Digámoslo así, en las tinieblas del exterior. Yo lo veía así, en las tinieblas que no están, que no son de parte mías, por decir algo. Digo eso porque ustedes a lo mejor ahorita va a decir, pero es que el Señor dice que él cuando descendía también había tinieblas. Sí, pero él eso también lo hacía para cubrir, para en cierta forma también para cubrirnos, porque pues nadie le puede ver. Y por eso toma esta cita en las tinieblas de afuera, en las tinieblas del exterior. Pero estas tinieblas de afuera o estas tinieblas del exterior es un lugar donde es un lugar de tormento. Yo así lo estaba viendo. Miren las definiciones que encontré de tinieblas. Me habla de oscuridad y me habla de sombra. Y parte de lo que ya leímos ahorita, dice que ahí será el lloro y el crujir. Cuando me habla de lloro, me habla de llanto, pero también me habla de gemir y llorar a gritos. Los que han, bueno, eso nomás para darme a entender un poquito. Los que han tenido que visitar un hospital por algún dolor fuerte, yo creo que parte de ello han vivido. Ese dolor ha sido o es tan fuerte que es un dolor que no pueden soportar. Es un dolor que hay quienes hasta lloran. Y yo estaba no es precisamente la palabra, pero yo estaba, digamos, imaginándome cómo es ese lugar, cómo es esa oscuridad, esa tiniebla, para que un alma esté llorando, para que un alma esté gimiendo. Dice aquí llorar a gritos. Mateo 25:30. Entonces, esas tinieblas pues obviamente es un lugar de tormento. Ya no noté otras definiciones, pero en otras definiciones que encontré de tinieblas, me habla de muerte. Me habla de llorar, me habla hay una, no recuerdo qué palabra encontré que me habla de un rechinar de dientes. Entonces, ahorita la ves, no la pierdas. Muchas personas
personas que no creen que exista lo que comúnmente conocemos como el infierno. En la palabra me habla del Seol Hades. Y muchas personas que en su momento no obedecieron, porque también hay quienes buscaron de Dios, pero a final de cuentas no obedecieron, no hicieron la voluntad de Dios, como en este caso fue el de los talentos. No hizo la voluntad de su Señor, no cumplió con la encomienda que le dio. Y así también hay quienes no quieren saber nada de Dios. Y pues dice la palabra que nuestro Señor es de la puerta. Y que tenemos que buscarle a Él, tenemos que reconocerle a Él y Él nos va a reconocer ante el Padre. Pero cuando una persona no lo hace, entonces ¿qué pasa con su alma? Si no lo reconoció. Pero ese lugar donde van es un lugar de, pues sí, literal de tormento. A ver, ¿cómo dice esa versión? Dice, y a este empleado inútil, échenlo afuera, a la oscuridad. Allí tendrá tanto miedo que llorará y rechinará de terror los dientes. Ajá. Entonces, nada más pensemos un momento, ¿cómo es este lugar? ¿Cómo es esa oscuridad o esa tiniebla? Un lugar de muerte. ¿Qué tiene que estar pasando el alma? ¿O cómo la tienen que estar, o qué le están haciendo para que el alma esté llorando, para que el alma la estén lastimando? Normalmente la gente dice, no, pues es que ya se murió y ya está descansando. Cuando ni siquiera buscó tal vez de Dios, o tal vez buscó, pero no hizo la voluntad del Señor. Pero piensan que ya se salvó. Pero no es así. Pues su alma está en un lugar de tormento. Y eso es día y noche, día y noche. Pero aquí en los talentos me habla o lo podemos ver así, que habla de un servicio. Yo sí lo veo de un servicio. Así como a este le dieron un talento, pues a usted y a mí igual nos dieron talentos y nos dieron dones. Pero no es para que yo los tenga de adorno. Algo que aprendimos hace años, por ejemplo, en el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor quería que lo adoraran, él usó los instrumentos musicales y dio un decreto donde decía, y al son, o cuando se empiezan a tocar la cítara y todos los instrumentos, me van a adorar. Y el que no se va, precisamente el que no se va a ir al horno. Usted sabe que Satanás en su momento fue, digamos, quien dirigía la alabanza cuando estaba con el Señor, antes de que cambiara. Pero pues sabemos que entró en él la maldad y fue destituido. Pero algo que aprendimos hace tiempo, que también hay dentro de los dones o talentos que el Señor nos da, hay quienes les ha dado por ejemplo, en cuestión de alabanza, los cantos, o el usar algún instrumento musical. Y hay muchas personas que no lo están usando para el Señor.
sino que están ahora, pues muchos los ve, o la mayoría, cantando para el mundo, tocando para el mundo, pero fue algo que el Señor les dio, pero para Él, pero se desviaron. Entonces ahí el Señor dio algo y no lo están ocupando, no lo están multiplicando. Si lo están haciendo, pues para mal. Pero nosotros que tenemos dones o talentos de parte de Dios, tenemos que trabajarlos, tenemos que multiplicarlos, sí, pero no solamente esa es la cuestión de que alguien que no lo haga vaya a parar a las tinieblas o a la oscuridad o a ese lugar de muerte. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 9. Dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que dice que está en la luz, nosotros ya estamos en Cristo y Él es la luz admirable, Él es la luz de los gentiles, el sol de justicia, la estrella resplandeciente de la mañana. Pero si yo digo que estoy en la luz, pero estoy aborreciendo a mi hermano, o a lo mejor estoy aborreciendo a mis padres, o estoy aborreciendo a mis hijos, o estoy aborreciendo a mis abuelos, o alguien estoy que no lo puedo ver ni en pintura, como dicen, entonces no realmente hay luz en uno, sino lo que hay es una tiniebla que no lo deja ver. Está en tinieblas. Entonces, así pueda decir que es cristiano, pero si ahí está, digamos, esta cuestión en él o en ella, y no porque yo lo diga, pero pues, obviamente si no cambia, ¿a dónde va a ir a parar? Si está odiando a alguien. Y eso todavía pasa. En Génesis 1 dice la palabra que el Señor creó los cielos y la tierra. Y después dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y nosotros somos tierra. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, esa tierra estaba desordenada y vacía. Pero después dijo el Señor: hágase la luz, y se hizo la luz. Y el Señor vio que era bueno. ¿Y quién es la luz? Es Cristo. Entonces ya estaba la luz, pero no por llegar en ese momento la luz, la tierra ya estaba en orden. Cuando llegó la luz, después fue echada la tiniebla. Entonces hay quienes, por ejemplo, pueden conocer de Cristo, pero tienen odio en su corazón, tienen rencor en su corazón, y no puede decir que es un hijo de luz si sus hechos están demostrando lo contrario. Acuérdense lo que dice la palabra: por sus frutos. Entonces, si yo digo que soy cristiano o cristiana, que busco de Cristo, pero no puedo ver a mi hermano o a mi hermana, o me cae mal, o alguien de mi familia, o a los mismos vecinos, ya de que la familia vamos a los vecinos. Entonces, ¿realmente hay luz? ¿O está la persona en tinieblas? Entonces ya vimos que no es nada más en cuestión de un servicio. A lo mejor hay odio, hay rencor, hay amargura en mi corazón y estoy en tinieblas, no veo lo que está pasando. No veo, a lo mejor no me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Y eso puede traer una consecuencia. Ahí esa misma carta, capítulo 1, versículo 6.
5 y 6. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, miren, hace tiempo por ahí un vecino nos decía, que su hijo estaba casado o se casó, no sé, con alguien que decía que es cristiana, o dice, pero nada más dice, porque sus hechos son otros. Una cosa es que yo lo diga y otra cosa es que yo lo demuestre. Y yo creo que ejemplos de ellos lo hemos visto en algún tiempo, en algún momento, en alguna parte, de quienes dicen ser, pero realmente no lo son, porque están en tinieblas. ¿Y cómo se da uno cuenta? Pues por la conducta. Porque no, lo que veíamos, el que escucha mi palabra y no la pone en práctica. Pastor, ya en cierto momento se forja como una responsabilidad del hecho de decir soy cristiano, porque estás expuesto, ¿no? Lo que platicaba hace poquito con mi hermano Jorge, a que solamente te señalen lo malo, ¿no? Y te digan, es cristiano, pero rebelde. Y te ven nada más lo malo, pero lo bueno nunca te lo hacen. Pues sí, es una responsabilidad muy grande y muy fuerte. El decir, yo por ejemplo, usted lo sabe, nosotros somos toda nuestra familia es católica. Ajá. Y el hecho de decir que soy cristiano, pues representaría para mí, pues la verdad, dirigirme como tal y demostrarlo con los hechos y con las acciones y pues la verdad hay una responsabilidad de conocimiento muy grande por también a ellos hablarles con ese conocimiento y darles las palabras claves para que ellos también sean de alguna forma pues tocados. Pues, uno sueña con eso, con que uno empiece, ¿no? Uno de los hermanos empiece y diga yo también quiero, y bendito sea el Señor que así sea de esa forma, porque pues hay mucha necesidad en todas partes. Sí, y precisamente uno es el ejemplo. Pero si uno no ve esta parte, pues como es una, ¿qué ejemplo va a dar uno? Pero ya deja de que des el ejemplo. A lo mejor uno no se ha dado cuenta que está uno haciendo mal, que está uno cegado. Mire, por ejemplo, cuando alguien ha pasado por algún lugar donde hay, por ejemplo, neblina, no ves bien, no ves muy lejos. Y eso obviamente es, llevándolo aquí a lo físico, es algo peligroso. Pero también si uno ve eso en lo espiritual, pues también uno corre peligro de salirse de los caminos de Dios. Porque a lo mejor nada más ve uno aquí, como dices.
A lo mejor nada más estás viendo los demás, cómo se comportan los demás, pero no se está viendo uno hacia uno mismo, si uno realmente está bien o no. Y ese es el problema. Miren ahí mismo Juan, capítulo 2, versículo 11. Dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿No ven? Y si nosotros no nos hemos dado cuenta, por ejemplo, así como dices, y es que él dice que es esto y el otro, pero a lo mejor yo no me la paso criticando y yo no estoy viendo cómo soy yo. Ya puedo yo estar en peligro. Peor el que no se ve, porque al final de cuentas dice, bueno, la palabra dice que la mujer, el esposo va a cambiar a través de los hechos de la mujer. Ajá. Pero, y desafortunadamente, eso se ha visto como que nada más le toca a una mujer comportarse físicamente, por decirlo así, que una mujer le toca comportarse para que el hombre cambie. Porque luego, bueno, yo he escuchado por ahí testimonios que dicen, es que tú me dices, es que tú esto, y tú no cambias, ¿ok? El esposo siempre le dice a la esposa. Pero vamos a verlo espiritualmente, al final de cuentas el Señor, siendo hombre o siendo mujer, es la novia. Entonces, por medio de ese testimonio, el Señor espera que por medio de ese testimonio el esposo cambie. Ajá. Pero ahora vamos a ver, si lo vemos espiritualmente, pues todos tenemos que tener ese testimonio. Dice, hay otras citas donde dice, para que el mundo vea realmente quién es Dios, quién es nuestro Dios. Por medio de ese testimonio, pues la gente va a cambiar. Sí. Pero si ni uno lo entiende, por eso dice que la palabra ahí mismo dice que ama a Dios. Nosotros amamos a Dios, dice Juan igual, dice nosotros amamos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Entonces, ¿quién ama a Dios? El que obedece. Y de hecho va de la mano, la obediencia. Si lo ves en la parábola, y así en muchas partes de la Biblia, retomando la parábola, los que obedecieron entraron al gozo. El que no obedeció se quedó fuera. Entonces ya vimos que sí puede ser en los servicios en los que el Señor nos ha dado, ya vimos que también es que si estamos aborreciendo, si aún estamos criticando, si yo no estoy viendo mi condición, estando en tinieblas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Versículo 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 14. Y desafortunadamente esto pasa. ¿Y qué es lo que dice él o ella? No, pues yo lo voy a cambiar. No, pues yo la voy a cambiar. Y nomás déjame tantito y pasaron años. Y nunca pudo cambiar.
quien cambia es Cristo. Pero nosotros no podemos cambiar a nadie. Por eso que hasta en ello tenemos que, bueno, en este caso los solteros, ¿no? Entonces ya. Pero los solteros o las solteras, ya sabemos que es pedir la dirección de Dios, y obviamente va a poner a alguien que sea temeroso o temerosa de Dios. Pero si se casa con alguien que no conoce, pues va a entrar en esas tinieblas y al final de cuentas me la termina sacando. A lo mejor no en todos los casos, pero ya hemos visto casos en que sí de plano dejaron de buscar a Dios. O a lo mejor todavía siguen buscando, pero tienen problemas y así llevan años. Hasta en eso debemos de tener cuidado también. Y eso es nada más es un punto que se da el enfoque sobre el matrimonio, sobre la unión de pareja, por decirlo así, pero dice esta versión: no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad. Y sí, hay un enfoque que sí se le ha dado, que solamente a la pareja, pero es que no participen en nada. Y habla también de una relación, pues, de los que no son seguidores. Sí. Entonces podemos tal vez, o alguien que conoce de Cristo, puede estar pasando por algo de esto y no se ha dado cuenta que a pesar de que ya llegó la luz, pero sigue en un desorden. No se ha dado cuenta que ya aceptó a Cristo, pero todavía sigue en tinieblas porque todavía hay algo en su mente, en su corazón. Así ya pueda conocer de Cristo, pero si todavía sigue odiando, o da un servicio a medias o ni lo da, o no está multiplicando lo que el Señor le dio, o está tratando mal a las ovejas o a los hermanos, entonces no realmente ahí está la luz, o no realmente es un hijo de luz, como luego solemos decir. Primer carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Y eso tiene parte con lo que decís ahorita, ¿no? ¿4? Primer carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto en las tinieblas, lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero dice aquí, no juzgar, porque quien lo va a hacer es Cristo. Y nosotros luego somos dados a juzgar, a estar hablando, a estar señalando, pero es que él hizo esto, o es que él no lo hizo. Pero es que esa parte no nos corresponde. Y se nos hace muy fácil. Entonces soy alguien que está juzgando, que estoy criticando, que estoy señalando a los demás, perdón. Entonces a lo mejor también estoy en tinieblas y ni me he dado cuenta, porque ya se me hizo normal. Así como el que anda en chismes ya se le hace normal andar en chismes, o el que anda de peleonero y ya se le hace normal andar de peleonero, piensa que es parte de él. Pues igual el que anda juzgando, ya se le hizo normal. Entonces ya vimos que son varias cosas o
o varios factores que podrían hacer que nosotros estemos en tinieblas y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Tenemos que ver nuestra, pues sí, tenemos que darnos una escaneada, porque al final de cuentas a quien le van a pedir cuentas es a nosotros mismos, a uno. No van a llegar y por ejemplo, y a ver, pastor, no, tú no, mira, que venga el hermano Jorge y él que dé cuentas de ti, no. Va a ser a uno le van a preguntar. Fue lo que pasó en lo de la parábola. Los llamaron. En las 10 vírgenes no estaban preparadas. Las que no estaban preparados, las que estaban preparados entraron. Las insensatas, las que no se prepararon, se quedaron afuera. No os conozco, hacedores de maldad. No os conozco, ¿por qué andas juzgando? No os conozco, ¿por qué andas criticando? No os conozco, porque todavía hay orgullo. No os conozco porque todavía tienes amargura. No os conozco porque todavía andas con rencores. Entonces ya cuando empezamos a analizar toda esta parte, entonces ya vemos que hay más situaciones que alguien que dice ser hijo de luz y está pasando por eso, pues no realmente es, sino que está en tiniebla y no se ha dado cuenta porque esa tiniebla lo está cegando. Y si no se da cuenta, si no reconoce, si no cambia, pues va a tener una consecuencia después. Pero si no hace caso, libro de Juan, capítulo 12, versículo 46. Del 44 al 46, miren el título, no había visto el título, dice: las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Ahí está hablando de que nuestro Señor es quien va a juzgar, no el hombre. Dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces lo que dice Génesis, el Señor creó los cielos y la tierra. Y ahí tiene un punto. Y ya después dice: pero la tierra estaba desordenada y vacía. Digamos, por decirlo así, de ese punto a donde inicia el otro, la otra oración de las dos palabras, fue un tiempo que pasaron años, miles de años. El Señor cuando creó todo estaba bien. Pero después ese desorden, obviamente vino a raíz de cuando corrieron a los ángeles caídos. Y unos llegaron aquí. Y hubo ese desorden.
Y nosotros, cuando no conocíamos de Cristo, había ese desorden, había tinieblas en la tierra, hasta que llegó la luz. Entonces fue cuando nos empezó a cambiar, pero no porque yo acepté a Cristo, ya soy otro. Tuvimos que pasar por un proceso, o estamos pasando por un proceso, para cambiar, para echar fuera esas tinieblas. Pero si yo no quiero seguir con ese proceso, si hay todavía cosas en mi corazón que no he querido o no he podido soltar, pues entonces sigo en tinieblas. Pero el punto es que Cristo ya está por venir. Y si viene y si uno está todavía en tinieblas, aborreciendo, no estoy trabajando para el Señor, no estoy multiplicando lo que Él me dio, entonces ¿qué le voy a presentar? ¿Qué le voy a dar si todavía estoy en tinieblas? En vez de que diga, pásale al gozo de tu Señor, échalo en las tinieblas de afuera. Ahí donde va a estar el lloro y el crujir de dientes. Y última cita, Efesios. Capítulo 5. Inicio del versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, o sea, la avaricia también es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Y qué es lo que hablaba mi esposa hace rato de la obediencia? Entonces, cuando el Señor me está hablando que yo cambie o haga o deje de hacer algo y no estoy obedeciendo, en lugar de ser hijo de luz, a lo mejor puedo ser hijo de desobediencia, pero yo digo que soy cristiano, pero mis hechos demuestran lo contrario. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Y cuántas obras hay de las tinieblas? No participéis de las obras de las tinieblas. Ya no robes, no mates, no codicies. Y eso solamente es casi nada. No participáis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora, los que si están checando el WhatsApp del grupo, se habrán dado cuenta que algo subieron en la mañana acerca de los necios. Entonces, ¿un necio andará en tinieblas?
hermano, pero este y el otro, y si quiere. Y mire, esto no lo tenía. Y precisamente ayer con otro mensaje que les mandé, viene esa palabra, están dormidos, están durmiendo. Alguien que no está en comunión, y ya lo vimos también, alguien que no está en comunión con Cristo, está en tinieblas. ¿Y cómo vamos a estar nosotros en comunión? Pues también orando. ¿Y a quienes no están orando? Hay quienes no están siendo obedientes. Y ya saben, no falta, ¿verdad? Hasta nosotros lo hemos hecho, nos dicen algo que hagamos o dejemos de hacer y todavía nos molestamos. Entonces estarán en la luz o estarán en las tinieblas. Y ya no dejando más el hilito porque está fuerte el asunto. Esto es para analizarnos cómo estamos nosotros. No es para que estemos juzgando. Tenemos que ver cómo estamos nosotros, si estamos bien delante de Dios, si realmente somos hijos de luz, porque entonces vamos a poder pasar a ese gozo. Si estamos trabajando, si estamos multiplicando, si la palabra dice de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero yo no lo estoy guardando porque todavía me acuerdo de algo que me dijeron o me hicieron. Entonces ya estoy fallando yo, no que lo hice. Porque la palabra, acuérdense que es para uno, para todos, pero es para cada uno de nosotros. Iba a ponerles un audio, pero como hay niños, pero lo voy a mandar al grupo. Ese audio ya es del año, creo que de los 80 más o menos. De una grabación. Y ya nada más se los comenté. Bueno, encontré partes de ese audio. Es una grabación que hicieron sin querer. Personas que estaban haciendo una excavación. No me acuerdo cuántos kilómetros ya llevaban excavando. Y dice que ellos metieron un micrófono muy sensible a los ruidos. Ellos lo que querían grabar eran el movimiento de las placas. Pero no grabaron eso. Empezaron a escuchar otras cosas. Ese audio está, no lo pongo ahorita por los niños, pero lo voy a mandar al grupo. Esa es parte de ese audio que estuvieron subiendo en ese tiempo. Ahí se escuchan personas que están gritando, una persona que está gritando. Hay otro audio donde no lo encontré ese. Hay otro audio donde se escucha a una persona, es una mujer que está hablando en nuestro idioma y le está reclamando a su hermano. Pero es que tú hiciste y esto por tu culpa, y se alcanza a escuchar. Entre todo el ruido que hay, todo el ruiderío, porque se ve que hay muchísimas armas ahí. Entre todo eso se alcanza a escuchar a esa mujer. Y se escucha cómo están gritando, cómo se están lamentando. Es un ruido ahí. Hasta se oyen así como sonidos de cerdos. O sea, está fuerte. Yo voy a poner ahorita, pero por los niños no. Lo voy a mandar en un momento al grupo. Y ya si lo quiere escuchar, pues adelante.
Ya lo escucha, ya lo escucha usted. A lo mejor ya lo he escuchado, porque ese video ya es viejo. Y me estaba acordando, cuando yo estaba escuchando esto del lloro y el crujir de dientes, fue cuando me acordé de ese video y lo empecé a buscar. Ya no encontré el original, pero hay fragmentos que otras personas lo subieron, y esa es parte de esto. Nada más para que nos demos una idea cómo es esa tiniebla, cómo es ese lugar de oscuridad, ese lugar de muerte, cómo es ese lugar de tormento, donde las almas están siendo atormentadas. Y digo, normalmente la gente dice, ya se murió y a lo mejor a lo mejor estaba un borracho, y es que era bien buena gente, y el Señor lo tenga en su santa gloria, y pues ¿cuál va a ser en su santa gloria? Está siendo atormentado, pero ya no puede hacer nada. Yo le quería platicar pues, algo de eso, ¿no? Pues ahora que yo he platicado con mi familia, pues en un momento entré como en esa contienda, ¿no?, con ellos, porque cuando, por ejemplo, fallece alguien y cada año les hacen una misa, ¿no?, o incluso antes de morir, pues mandan a hablar al Padre para que pues puedan confesarlo y rescatar. Y yo les decía lo que dice la palabra, que pues, los muertos, después de muertos, ya no escuchan, o que ya no tienen, dice la palabra que no tienen nada que ver ya debajo del sol, ya no son parte de nosotros, ¿no? Y pues ellos, mi hermano, una de mis hermanas decía, no, pero ¿cómo crees que ya no? Le digo, no, es que tú puedes hacer una misa, 2 misas, 3 misas, todas las misas que quieras, pero hasta podría ser injusto que alguien que obró bien, se portó bien, fue salvado por Dios, tenga la misma recompensa que alguien que no lo hizo correctamente, y solamente porque le hicieron misas y tamales y café, ya sea recibido por Dios, ¿no? Hasta es injusto también de alguna forma. Y a veces es el problema que ahorita pues usted nos indica, ¿no?, sobre este audio, y de alguna forma pues tenemos que ser temerosos de Dios y de las tinieblas, pero en lo católico hemos crecido con esa conchudez de que, pues como quiera, hasta el último momento ya de mi vida, pues ya me arrepiento, ya me van a dar mi bendición, ya me van a traer al Padre, van a hacer el novenario, la levantada de cruz, y ya quedé salvo. Entonces, de verdad creces con esa mentalidad y te formas hasta con esa mentalidad de que, hombre, ya hasta el último, ya que vaya más o menos ya viendo que ya me está llevando, ya de salida, pues ya cambio. Y le digo, yo entro hasta en esa confrontación con mi familia, porque les digo, uno trata, ¿no? Ahora que vino mi mamá, pues la intención era que viniera, que dejara aquí dejara sus cargas, le entregara ese remordimiento, ese rencor, ese enojo. Ahora ella que regresó, pues volvió a enojarse, volvió a entrar en confrontación, volvió a su mundo, ¿no? Y yo me siento mal porque ahora se volvió a enfermar en la semana. Ayer estuvo en el hospital. Y yo le digo a mis hermanas, ya no vean tanto el tema de la salud, de toda esa parte, de verdad vean lo espiritual, porque mi mamá comiencen desde ahí, ya probaron todo, ¿no? Ya no saben ni qué tienen. Vean lo espiritual ya, vean que parte de ahí, ella no puede dormir, está intranquila, menciona mucho el tema de que es que paz, que le digo, mamá, ya mi papá no está, mi papá ya la perdonó, no se preocupe, trate usted de estar tranquila, ya no se enoje, ya usted necesita su edad, con sus enfermedades y todo lo que necesita es usted tranquilidad y paz, y con eso va a traer lo demás. Pero no me hacen caso, no. La verdad, hace poquito se enojó hasta conmigo porque le digo, mamá, ya no se enoje, me dice, a ver, es que ¿cómo quieres que no me enoje? ¿Por qué me dices que no me enoje?
casi me dijo, me tengo que enojar. Digo, bueno, pues ese es yo voy a seguir orando por usted para que Dios le dé esa paz, esa tranquilidad y pues de ahí en fuera no podemos hacer otra cosa. Sí, yo voy a ponerlo delante de Dios porque no. Es que, pues cuando uno llega así en esa situación, uno viene con creencias, con enseñanzas que vienen de años, entonces no es así como que a la primera que uno cambia. Uno mismo no lo hizo. Pero Dios es quien va